Continuamos con la serie Encendiendo Fogatas en los Hogares. ¿Cuál es la intención de estas cápsulas que me he dado la tarea de hacer? Bueno, que la palabra sea esparcida, primeramente, pero también empezar a levantar un clamor de todos los hijos de Dios en cada hogar, en cada iglesia, en cada rincón. Que sepamos que si no hay oración, que si no hay intercesión, no va a haber un avivamiento. Creo que ahorita el mundo estamos urgidos de un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Es la manifestación gloriosa de Dios, palpable y real en nuestras vidas. Dios es un Dios omnipresente, pero no se ha manifestado como Él desea y como Él anhela. Nosotros somos ese ingrediente que va a unir el cielo y la tierra por medio de un clamor, por medio de un gemir, por medio de un anhelo en nuestro corazón. Esta es la sexta cápsula que estamos haciendo de esta serie de Encendiendo Fogatas en los Hogares. Yo les sugiero, hermanos, que iniciemos con la primera cápsula donde estuvimos hablando de la oración del justo, que podamos entender un poquito cuándo y dónde es que se inclina el oído de Dios a las oraciones. Después hicimos una cápsula donde dice la instrucción en la oración y la oración de petición. Hasta ahí no nos habíamos metido con lo que es la intercesión. Hay 3 cápsulas que hablan acerca de lo que es la oración. Amén. Ya empezamos en la cuarta cápsula que estuvimos hablando, que gracias hermanos porque ha sido una cápsula muy vista, ya casi vamos a las 9,000 views, donde dice qué es la intercesión y las condiciones del intercesor. Amén. Y la quinta fue intercesión en los hogares, donde hablaba de limpiar nuestras casas. Esta sexta cápsula, que no creo que sea la última de esto, porque es tanto lo que hay que hablar acerca de la intercesión, es oración intercesora por el pueblo de Dios a un nivel ministerial. Muchos me habían preguntado cómo sé si soy un intercesor a nivel ministerial. Porque para orar por tu casa y por tu hogar, todos debemos, no es que podemos, deberíamos de hacerlo, levantarnos como intercesores. Pero tener ese llamamiento ministerial de ir a interceder y levantarte, aunque muchos digan no, todos, yo diría, y ahorita se los voy a hablar un poquito con Biblia en mano, que no es para todos, pero que es para muchos y que lo único que nos hace falta es un poco de preparación para iniciar con esta tarea que le urge a esta tierra, que los hijos de Dios empecemos a manifestarnos y a levantar ese clamor. Me encantaría que me acompañen y como siempre les recomiendo con pluma y libreta en mano, ¿verdad? Y que te suscribas para que continúes, suscríbete al canal para que continúes, porque después de esta serie tenemos que hablar de lo que es la profecía. De hecho, yo hoy hablo un poco de lo que es la profecía, porque el intercesor ministerial y el profeta van con uno solo de la mano. Todo intercesor ministerial debe de tener el don profético activado. Y ahorita yo les explico por qué, ¿verdad? Entonces, empecemos, hermanos, con esta nueva cápsula, esperando que sea de gran bendición, poniéndolo en las manos de Dios, como siempre. Amén. Y yo les quiero hacer la sugerencia de que pongamos atención, que no nos iniciemos, que no nos aventuremos a veces a posicionarnos en puestos que Dios no nos ha llamado, sino que primeramente pidamos la dirección de Dios y que nos coloquemos, porque somos clave, como es una pieza clave en nuestra iglesia, en el cuerpo de Cristo, cuando nos posicionamos donde el Señor nos ha llamado. Cada iglesia debe de tener ese grupo de intercesión. Cada iglesia tiene que tener un líder, un maestro con el ministerio de oración, de intercesión, que se multiplique, que le enseñe a todo el pueblo lo que es la intercesión, pero sobre todo que se ponga hombro a hombro con aquellos que tienen el mismo llamamiento de interceder por la casa de Dios, por el pueblo de Dios, ¿ok? Ese grupo de intercesión tiene que ser sólido, unido, cuidarse las espaldas los unos a los otros de los ataques del enemigo,
estar al pendiente los unos de los otros, estar en oración constante los unos por los otros, estar en un solo sentir, en una misma visión. Me refiero al grupo de intercesión de cada iglesia. Amén. Ese grupo ya tiene que tener los ojos bien puestos en lo que son las cosas de nuestro Dios. Cuidarnos de que no haya división, pleito, conflicto, envidias, que no se meta la serpiente del engaño en este grupo. Nosotros tenemos un grupo de intercesión en las mañanas, que es de las pastoras del ministerio al cual pertenezco, que es Roca del Dios Viviente, y otro en la tarde de mujeres, y otro en la mañana de los puros varones pastores. Cuando iniciamos las oraciones, nosotros renunciamos, Padre, renunciamos a todo espíritu de engaño, a todo espíritu pitonizo, de mentira, de error. Renunciamos al chisme, al pleito, a la contienda, a la envidia, porque tenemos que tener humildad de decir, yo no soy. No, yo renuncio, yo no quiero eso en mi vida, ni le quiero dar pie al enemigo. Entonces constantemente estamos, antes de empezar a meternos a interceder, es ponernos nosotros mismos a cuentas con el Señor día tras día. Señor, que tu amor reine, que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Señor, que oremos de espíritu a espíritu conforme tu voluntad. Amén. Eso tenemos que estar alertas. Renuncio al orgullo, a la arrogancia, a la vanagloria. Estoy hablando de nuevo, repito, al grupo de intercesión de cada iglesia. Meternos en guerra es cerrar las puertas, las compuertas, ¿verdad? Antes de que el enemigo pueda entrar. Quiero comentarles que también muchas veces en los grupos de intercesión estamos nada más a la ofensiva de los ataques. Cuando yo hablo de la ofensiva, estamos orando solamente cuando pasa algo, cuando hay daños, cuando el enemigo está atacando. Pero hoy también les quiero compartir y que hablemos que más que estar a la defensiva, en oración de defensiva, tenemos que estar en oración de ofensiva. ¿Qué les quiero decir? Por eso yo les hablaba que todo intercesor también es un vaso profético, es ese águila que está mirando desde lo alto, cuidando, vigilando, que nosotros tenemos que ir un pie delante del enemigo por medio de la revelación. No nada más estar a la defensiva de, Señor, mira, nos atacaron y mira lo que está pasando. No, ir a la ofensiva, un pie adelante. Un ejemplo, el nosotros empezar a orar, nosotros y nosotras, empezar a orar, Señor, atamos la lengua de la serpiente y renunciamos al mitote, al pleito, al conflicto, al chisme. Estamos ya yendo a la ofensiva, un pie adelante, antes de que el enemigo venga a atar. Y si nosotros no hacemos eso, y después entra una frisura en el grupo y empieza a haber envidias, chismes, falsos testimonios, estaríamos, Señor, Padre, echamos fuera y reprendemos cuando ya dio el golpe el enemigo. Entonces tenemos que estar a la ofensiva, con un pie adelante por medio de la revelación. Yo les había hablado de las condiciones del intercesor. Ahí tú te contestarás tú solo si tú traes el ministerio de intercesión a nivel ministerial. El corazón de un intercesor tiene que girar en torno del amor y de la restauración, como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento. En torno, no en torno de la venganza, de la destrucción y del juicio del hombre. ¿Ok? Tienen que tener tanto amor en su corazón que el gemor y el clamor para con Dios siempre tiene que girar en torno de lo que es la restauración, no la devastación. Es alguien que tiene una relación íntima, constante con Dios. No puedo hablar de un intercesor separando la profecía, porque un profeta y un intercesor van juntos. Se tiene un diálogo con Dios, como lo tiene un profeta, igual el intercesor. Hablamos con Dios, pedimos a Dios y esperamos la respuesta. Hablamos, Él nos habla, y para eso tenemos que tener oídos y visiones espirituales completamente abiertos para escuchar la dirección de Dios, porque Él es el que dirige las batallas. Recuerdan que en la cápsula pasada hablábamos de la derrota que tuvo Josué
porque él se lanzó a una batalla sin primero antes consultar a Dios. Que si él hubiera consultado a Dios, Dios le hubiera dejado saber que había un anatema dentro del campamento y que primero tenía que limpiar las casas, sacar el anatema para poder tener la victoria. Entonces, eso no lo podemos descuidar. El estar constantemente en una relación íntima con Dios, no cada semana, no cada 3 días, no los puros días domingos, no, un intercesor siente una necesidad de postrarse constantemente y de estar hablando con Dios igual que un profeta. Ya es algo dentro de él, está dentro de él, o sea, es una necesidad constante de tener intimidad y charlas con Dios. El intercesor, yo les hablaba que tenía amor, que ora por el justo y por el injusto, ¿verdad? Tenemos a Abraham cuando estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, que él estaba orando por los justos, y si hay 50, y si hay 40 justos, y si hay 10, Señor, ten misericordia de los justos. Pero ahorita les voy a dar ejemplos de cómo los profetas intercesores oraban por los injustos. Entonces nosotros tenemos que ser imparciales cuando estamos orando, no declarar el juicio por los pecados de las personas, sino clamar por misericordia para con Dios. ¿Okay? El único que da juicios y el único que da castigos es Dios. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de la terquedad y la necedad del pueblo de Israel. Y iba la mano de ira del Señor sobre el pueblo, y la intercesión del profeta hacía que esa mano frenara, y decía Dios, oiré tus palabras, pero habrá consecuencias. Entonces ahí el intercesor fungía después de profeta, porque les tenía que llevar el mensaje de la respuesta de Dios al pueblo. Entonces intercesión y profecía es lo mismo. Todo intercesor debe de ser profeta. Amén. Oídos, ojos y sentidos espirituales completamente atentos a la dirección de Dios. ¿Ok? Porque ellos tienen un poquito, están en otro nivel de pensamiento, no están en lo natural, no empiezan a interceder por lo perecedero, sino por lo espiritual. Vaya, tienen un poquito la mentalidad como en Isaías 55, 8, 9, cuando dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué te quiero decir con eso? Que un intercesor ya no es el que se pone a orar por añadiduras. Se pone a interceder por las cosas del reino de los cielos. Se pone a interceder no por las añadiduras, casas, carros, esposos, eso es perecedero. Un intercesor ministerial tiene los ojos puestos en Dios, los planes de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, los propósitos de Dios, el corazón de Dios, e interceden porque eso que está en los cielos se establezca aquí en la tierra. Son planes eternos. No planes parciales. Eso es lo que hace un intercesor. Amén. Vamos a ver ejemplos bíblicos de lo que es intercesión ministerial, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos, pero antes que empezar con el Antiguo Testamento, yo les voy a hablar de el mayor ejemplo que es y será para todo cristiano, como el mejor intercesor, quien pagó un precio más alto que jamás nunca nadie va a poder pagar, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si anotas, podremos ver que en 1 de Juan 2:1 dice su palabra: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado, no dice juez, como algunos seres humanos intercesores, en vez de volverse abogados, se vuelven jueces. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Y en Hebreos 9:24 dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Él está ante la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Nosotros oramos al Padre, pero en el nombre de Cristo Jesús. No nos vamos directamente con el Padre. No podemos llegar, Padre, dame, bla, bla, bla. Padre, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, quien pagó el precio por nosotros. Amén. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Amén. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el intercesor más directo, el más fiel, el que tiene más amor, el que aboga, porque vendrá un tiempo de juicio, pero este no es el tiempo de juicio, es el tiempo de gracia, es nuestro Señor Jesucristo, amén. El intercesor ministerial, cuando tiene esa revelación íntima con Dios, funge después como profeta, yo les comentaba, ¿ok? Alertando al pueblo como un atalaya. Cuando tú estás en la intimidad con Dios y estás intercediendo, va a venir la palabra y Dios te va a decir, sí, pero dile al pueblo. Entonces ya va a empezar a fungir como vaso profético que lleva un mensaje de Dios, como un atalaya. Ah, ¿saben lo que es un atalaya? ¿Han leído lo que es un atalaya? Ok. No voy a abarcar ese tema ahorita porque está muy amplio, pero yo te voy a invitar a que tú leas Ezequiel 33 del 1 al 9, y tú vas a mirar ahí lo que es las funciones de un atalaya. Los profetas y los intercesores ministeriales somos atalayas. Los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, somos atalayas. Amén. Primera de Corintios 4:14 dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. O sea, es que tienen que ir a hacer las amonestaciones, tienen que ir a entregar el mensaje de Dios. Después de estas cápsulas de lo que es el ministerio de intercesión, hablaremos un poquito más a profundidad de las funciones de un profeta, que ahorita desgraciadamente están completamente distorsionadas, fuera de control, que también está escrito en la Biblia que eso habría de venir. Amén. Okay. Porque cuando este intercesor va y habla con Dios en ese diálogo, él va a tener que dar, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Te digo esto porque mucha gente ahorita desgraciadamente busca agradar más al pueblo que a Dios y no les gusta entregar palabra dura. Lo único que quieren entregar y lo único que la gente muchas veces quiere escuchar es, vas a ser millonario, vas a tener una casa grande, vas a tener carros, vas a tener fortuna, vas a tener éxito. Y cuando el Señor envía una palabra dura, sabemos que muchas veces ni va a ser aceptada, ni va a ser bien recibida, ni va a ser aplaudida. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás lista para hacer ese atalaya que en la intimidad del Señor te dé el remedio, te dé el jarabe? Y a veces ese jarabe está amargo y se lo tienes que ir a entregar a su pueblo. Amén. Bueno, yo la verdad prefiero más agradar a Dios que a los hombres. Ahora miremos cómo los intercesores en el Antiguo Testamento intercedían por el pueblo necio, el pueblo rebelde, el pueblo desobediente. Hace rato te comentaba que Abraham intercedía por los justos, pero la verdad es que un intercesor tiene que interceder por los injustos, tiene que interceder por los necios, por los rebeldes, por los desobedientes. Ojo, mira, ahorita vamos a leer uno o dos intercesores del Antiguo Testamento, y si te das cuenta, ahí no está reprendiendo, Satanás, suéltalo, te reprendemos. No. Ahí no está metido Satanás. Ahí está metido
la voluntad del hombre, el libre albedrío del hombre, los errores del hombre, la necedad del hombre, la desobediencia del hombre. Ahí no tiene nada que ver Satanás. Entonces nosotros tenemos que tener un discernimiento cuando estamos orando por el pueblo, cuando estamos orando por un ministro, por el gobierno, por las autoridades, porque es mandatorio para todo intercesor orar por las autoridades impuestas por Dios, tanto las espirituales como las naturales. Entonces, no estar enceguecidos siempre reprendiendo al diablo, cuando muchas veces lo que tenemos es que clamar por misericordia, porque la carne, la altanería, la arrogancia, la vanagloria están en un nivel muy alto en la humanidad. Estamos, ¿ok? Y también, por eso le digo que tenemos que tener un poco de discernimiento, si va a haber intercesión de guerra. No la voy a poder dar en esta cápsula, va a ser en la segunda cápsula donde voy a hablar de la intercesión de guerra. Hoy voy a hablar un poquito de la intercesión de misericordia, clamando a Dios. ¿Me acompañas a estudiar una intercesión de Moisés? ¿Qué te parece? Si me acompañan, por favor. Sí, perdón. Los israelitas, en una de las tantas veces que se habían rebelado en contra de Dios, renegaron y menospreciaron la liberación que Dios les había dado. Querían regresar a Egipto con menosprecio, aún viendo los prodigios y los milagros. Como muchas veces en nuestras iglesias, hermanos, hay manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, sanidades, liberaciones, prodigios, milagros para honra y gloria de Dios. Y aún así hay gente que después le da la espalda y dice, ay, no, está mejor el mundo. Bueno, vamos a comparar. Recordemos que el pueblo de Israel, que todo lo que quedó escrito quedó como ejemplo y como enseñanza, que el pueblo de Israel representa el pueblo de Dios hoy en la actualidad, la casa de Dios. Entonces vamos a ponernos a comparar un poquito. Tenemos que estudiar intercesores, así que acompáñenme por favor a Números 14:4. Dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón, ¿qué fue lo que hicieron? Se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Tuvieron más temor los intercesores por la necedad del pueblo de Dios. Y en la actualidad estamos igual. Los intercesores estamos, Señor, perdónanos, Padre de gloria, gimiendo y clamando por la misericordia de Dios. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que pasó cuando Dios miró esa actitud en el pueblo? ¿Qué va a pasar cuando Dios mira hoy cómo está su casa, cómo está su iglesia, donde han prostituido la palabra, donde venden la profecía, donde hablan solamente de lo material, del dinero, de todo lo que tú quieras, menos de su reino? ¿Cómo creen que está el corazón de Dios? Bendito Padre que estamos ahorita en el tiempo de gracia, ¿verdad? Porque si no, yo creo que ya estuviera aquí, como dice Números 14, 10, 12, dice, pero la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortalidad, de mortandad, los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Imagínate, Moisés hubiera dicho, ay, gracias Señor, porque son un lastre, ya no los aguanto. Pero mira la actitud que tuvo el siervo cuando escuchó hablar a Dios. Seguimos en el versículo 14, 13, que dice, pero Moisés respondió a Jehová, ¿lo oirán luego los egipcios? Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído de tu nombre, oh Jehová. Estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor
como lo hablaste, recordándole lo que él había dicho, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea que habrá consecuencias. Te perdono, pero no te va a tener por inocente al culpable. Amén. Jehová, ¿cuál fue la respuesta de Jehová ante ver la actitud de este siervo profeta intercediendo por medio de un pueblo necio, rebelde, indiferente, infiel? Lo vemos en el versículo 20. Dice: entonces Jehová dijo: ok, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Ok, está bien, porque tú me lo pediste, la oración del justo. Porque tú lo dijiste, ok, yo lo he perdonado conforme a lo que tú estableciste aquí en la tierra, a lo que tú hablaste, ok. Pero, dice en el versículo 23, pero habrá consecuencias. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Muchas veces el pueblo, esta es otra enseñanza, pero tenemos que entender que cuando hacemos pacto con Dios, lo rompemos, lo quebrantamos, jugamos, bla, bla, bla. Claro que las cosas Dios no las va a desechar, porque es un Dios que restaura. Dios va a perdonar. Pero no es que Dios te odie o te esté castigando, sino lo que el hombre siembra cosecha. Dios te va a perdonar, pero va a haber una consecuencia. Y el profeta, el intercesor, tiene que ir a dar ese informe al pueblo y decirle: Dios ha detenido su mano contra la perversidad que tú hiciste y te ha perdonado, pero habrá una consecuencia. Tremendo el cargo que tiene que hacer un profeta con ministerio de intercesión. Ese es nuestro trabajo. Yo te pregunto, ¿estás listo? ¿Estamos listos? Y si no, pues hay que prepararnos, hermanos. Hay que prepararnos. Mira, vamos a analizar unos puntos. ¿Cómo es que intercedían en el Antiguo Testamento? ¿A qué recurrían cuando hablaban con Dios? Primeramente, le recordaban su promesa. ¿Ok? Y también los atributos y las bondades de Él. Acuérdate que eres bondadoso, que eres piadoso, que eres lento para la ira. Acuérdate de la palabra que tú dices, acuérdate de tu promesa. ¿Ok? Recurrían también a cuidar la reputación de Dios. ¿Ok? ¿Qué van a decir? ¿Dónde va a quedar tu nombre? Ellos ¿qué van a pensar de ti, Señor? ¡Wow! Y no es manipulación, sino que ellos cuidaban la reputación de cierta forma de Dios. Pero en ese tiempo acuérdate que no estaba la gracia. Acuérdate que estaban en la ley. La intercesión del profeta abre la oportunidad del cambio de opinión de Dios. ¿Ok? ¿Por medio de qué? De la intercesión del justo, Dios inclina el oído y puede cambiar de opinión. La intercesión puede detener la mano de Dios. Y yo después les voy a hablar de las maravillas. La diferencia entre un don profético y un ministerio profético es que los profetas, los ministerios proféticos pueden hacer movimientos sobrenaturales. Y el don profético solo entrega una palabra dada por Dios. Son dos cosas bien diferentes. Pero un intercesor profético también puede, con el clamor, con la súplica, hacer cambiar de opinión a Dios. Como lo hizo ese rey con Jonás, que Dios ya había designado. Ahorita voy a exterminar, no va a quedar pero ni un becerro. Nada va a quedar de este pueblo. Jonás sabía de esa misericordia. Pero Jonás no intercedió. Fue un profeta, pero no fue intercesor. Pero no todo profeta es intercesor, pero todo intercesor sí es profeta. Sin embargo, el que reaccionó fue el rey. Y el que empezó a vestirse en ceniza, a suplicar y ayunar, y puso a todo el pueblo y empezó a clamar, fue el rey. Y el Señor, ¿qué pasó? Hicieron cambiar el curso de la mano de Dios. Y el Señor dice: no, ahora yo me detengo de lo que os iba a hacer. Eso provoca, ¿no es impresionante lo que puede hacer la intercesión? ¿Por qué crees que el enemigo muchas veces te tiene la boca tapada y callada? Para que no te levantes en tu casa a orar por tus hijos, por tu matrimonio. Para que no te levantes hasta por ti mismo. Porque nosotros, por medio
de la oración y de la intercesión establecemos el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso es que traigo este fuego, para hacerles saber y entender que necesitamos encender fuegos y fogatas en todos los hogares, clamando en un mismo sentir por esa manifestación gloriosa que esta tierra árida y seca necesita, porque la maldad se está descarando en todo el mundo y los hijos de Dios estamos enmudecidos, callados. Cuando salen a desfilar los homosexuales proclamando su libertad, cuando salen con lo del aborto, clamando espíritu de muerte, ¿dónde estamos? Callados. Estamos callados, no más, hermanos. Levantemos la voz. Les estoy hablando aquí con Biblia del poder que es la intercesión. ¿Ok? Ojo, ahí estamos clamando misericordia, ahí ni se reprendió al diablo ni nada. Eso fue el libre albedrío del hombre y la necedad y la terquedad. Entonces tenemos que clamar a Dios por esa parte. Amén. Está otro ejemplo que es Jeremías. Saben que yo les sugiero que empiecen a leer todo lo que es profetas mayores y profetas menores. Analícenlos, estúdienlos, cómo ellos intercedían, cómo ellos profetizaban. Hay grande enseñanza en todo eso. Si me acompañan a Jeremías 14:11, el profeta llorón. ¿Por qué le llamaban el profeta llorón? Él se afligía tanto, él tenía tanto amor por Dios y tenía tanto amor por el pueblo. Y él clamaba a Dios por el pueblo, perdónalo, Señor. Y también le clamaba al pueblo, arrepiéntanse. Entonces él estaba en dos fuegos. Tenía una gran carga, Jeremías. Jeremías 14:11 dice su palabra, me dijo el Señor, no intercedas por el bien de este pueblo. Aunque ayunen, no pienso escuchar sus gritos. Bueno, no iba a escuchar al pueblo, pero sí iba a escuchar al intercesor. Gloria a Dios. Dice, aunque ayunen, no pienso escuchar sus gritos. Y aunque ofrezcan holocausto y sacrificios, no voy a complacerme en ellos. Los pienso aniquilar mediante la espada, el hambre y la peste. O sea, no voy a escuchar al pueblo, pero mira qué inteligente. Bueno, al pueblo no, pero el Señor va a inclinar el oído a la oración del justo. Jeremías 14, 19, 22, empezó Jeremías a interceder y dice, ¿de verdad has rechazado a Judá y te has hartado de Sión? ¿Por qué nos hieres sin nadie que nos cure? Esperábamos bienestar y nada va bien. Un tiempo para sanar y llega el terror. Señor, reconocemos nuestra maldad, segunda de Crónicas 7:14. También la culpa de nuestros antepasados. Hemos pecado contra ti. Por amor a tu nombre, no nos rechaces. No deshonres tu trono glorioso. Acuérdate y no rompas tu alianza con nosotros. ¿Hay entre los paganos dioses de la lluvia? ¿O es el cielo el que descarga los chubascos? No, eres tú, Señor, Dios nuestro, en quien podemos nuestra esperanza. Si tú eres quien hace todo eso, el Señor ha dicho, va a haber sequía, aquí todos se mueren. Es el mismo método que usó Moisés. Hemos pecado contra ti, por amor a tu nombre, cuidando la reputación, no deshonres tu trono y no rompas tu alianza, recordando la palabra de Dios, lo que el Señor había dicho. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, recordar la palabra y las promesas que hoy tiene Dios. Bueno, pero ¿cómo podremos combatir tanta necedad y tanta terquedad? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Ok? Hay las estrategias del enemigo. Segunda de Corintios 4:5 dice, en quienes el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros somos vuestros siervos por causa de Jesús. La tarea del enemigo es enceguecer el entendimiento. Hay tanta distracción ahorita, hay tanto ruido afuera que no podemos escuchar lo que hay dentro. ¿Quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Él enceguece los entendimientos. Por eso mucha gente empieza a tomar malas decisiones y no discierne entre el bien y el mal.
se cierra, se desvía, se desenfoca. ¿Ok? Segunda de Corintios 10, 3, 5 dice su palabra: pues aunque andamos, escúchenme bien, intercesores, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo por medio del poder de su palabra. Estamos derribando toda fortaleza, todo argumento, toda altivez, toda necedad, toda terquedad que el enemigo está esparciendo por todo el mundo. Y eso se va a hacer por medio de la palabra de Dios, por medio de la predicación, por medio de las enseñanzas, por medio de la oración, de la intercesión. No podemos enmudecer, hermanos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a derribar esas fortalezas? Pues yo les comentaba que vamos a hacer lo mismo que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento por medio de la misma palabra de Dios. Les voy a dar unos cuantos ejemplos. Pero ustedes se van a dar la tarea y el Espíritu Santo en su momento les va a traer a memoria lo que habrán de hablar. Hechos 26, 18 dice: para que abra sus ojos a fin de que vuelvan a la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, para que reciban la fe en ti, estoy leyendo lo que dice aquí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Hechos 26, 18, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, abre sus ojos a fin de que puedan volverse de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Padre, dales la fe y el perdón de pecados. Padre, santifícalos, redargúyelos. Podemos usar esos versículos con la misma palabra de Dios para interceder por hijos, por esposo, por la iglesia, por el ministerio, por los siervos, por los ministros. Isaías 42, 16 dice la palabra de Dios: conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanuras. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Padre, como dice tu palabra, Señor, conduce, Señor, por el camino correcto. Quita toda ceguera. Padre, guíanos por tus sendas. Empezar a orar conforme la palabra. Segunda de Corintios 4, 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Señor, haz resplandecer tu luz en sus corazones. Señor, a misericordia clamo, porque sé que es el deseo de tu corazón. Estoy orando conforme tu voluntad, pidiéndotelo en el nombre de tu Hijo amado, porque tú no viniste a destruir las almas, sino a rescatarlas. Señor, clamo misericordia. Sácalos de sus tinieblas, de su error. Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús. Estoy hablando de la intercesión por clamor. El enemigo, el intercesor se va a enfrentar a los enemigos de Dios y de la iglesia, a sus estrategias. El enemigo va a buscar las debilidades y será tan sutil. Ustedes saben cómo una boa se puede comer un ser humano completo. ¿Creen que lo hace de una sola mordida? Se va enroscando, enrollando, va apretando tan lentamente que ni cuenta te das, hasta que te aprieta, te truena y te saca el último aliento. Así a veces es el enemigo con el pueblo de Dios. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué es poquito? Y poco a poco te va devorando, hermanos. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Asimilemos, volvamos a escuchar el video, tomemos nota, compártelo si te ha sido de bendición. Y yo te invito a que te suscribas, porque en la segunda parte, si el Señor nos presta vida, amén, vamos a hablar de las debilidades de la iglesia. ¿Cuáles son? Para saber cómo interceder, para estar alertas, no para juzgar, sino para interceder. Las debilidades de los líderes de las iglesias, porque tenemos que estar intercediendo por ellos. ¿Ok? Vamos a hablar de los cazadores de almas.
Ese tema, es más, si ahorita pudiera lo diera. Los cazadores de almas, esos brujos que las iglesias están bien dormidas y se paran de día y de noche maldiciéndolos, hacen ayunos, asignan brujos a cada iglesia para ser estorbaderos, y las iglesias están tan entretenidas peleando dentro que ni cuenta se dan. Vamos a tocar ese punto. Vamos a hablar de los espíritus territoriales. Todo intercesor tiene que saber dónde estás parado y qué demonio territorial está asignado. Y la cobertura de Dios, porque claro que vamos a enfrentarnos al enemigo, pero Dios no va a dejar que pelee carne con espíritu. Tenemos la cobertura y el respaldo de Dios, y vamos a hablar del respaldo angelical en la próxima cápsula. Así que suscríbete, te espero y sigamos adelante estudiando, hermanos, levantando. Te voy a dar una sugerencia. Si a ti te apasiona este tema y tienes este hambre, busca a alguien que esté en tu mismo sentir. Ve con tu pastor y dile, coméntale que quieren empezar a unirse en orden. No te vayas a tú solita, yo me mando solo. No. Dile a tu pastor, tenemos el anhelo. Mira, el esposo de ella y también mi esposo no andan tan bien, pero mira, estamos en el mismo sentir. Queremos empezar a orar por nuestros esposos y por nuestros hijos. Es un paso maravilloso. Cuando hayan ganado esas batallas, tal vez vayan con el pastor y le digan, estamos listas y firmes sobre la roca. Aquí estamos a sus órdenes para empezar a interceder por el maravilloso ministerio que Dios ha dado a la iglesia. Dios nos los bendiga, hermanos. Estoy bien gozosa porque sé lo que el Señor está haciendo en cada corazón, en cada hogar y en cada iglesia que Dios ha levantado. Dios me los bendiga. Amén.